Muchas gracias por estar aquí, por vuestra presencia. Esta es una actividad de servicio del grupo Submanas del Coteche de Tarragona. Tomamos la decisión como grupo de alquilar una sala, pagarla de nuestro bolsillo, como una forma de expandir y compartir la luz y la sabiduría que vamos recibiendo también nosotros y el grupo. Entonces, cualquier ayuda es bien recibida. Vamos a continuar hoy con la clase que se titula La reencarnación. Este curso, que hemos llamado Las 7 joyas de la sabiduría, se basa en las premisas expuestas por Blavatsky en la doctrina secreta. Y la idea es explicarles de una manera muy sencilla. Y se llaman las 7 joyas porque son las joyas más importantes de esa tradición de la sabiduría. El día anterior hablamos sobre las 3 proposiciones fundamentales que aparecen en el proemio de la doctrina secreta, que son la base de las 7 joyas. Las 7 joyas nacen de esos 7 principios fundamentales que vimos en la clase anterior. Hoy, por tanto, empezamos el estudio de la primera joya. Vale, la primera joya es la reencarnación, o es el proceso cíclico de la vida y la muerte. La reencarnación podemos definirla como el proceso en el que el alma humana, que es inmortal, toma diferentes cuerpos a lo largo del tiempo, diferentes encarnaciones, mediante un proceso que se llama de encarnación, tomar cuerpos de carne, para posteriormente desechar, cuando llega al final de la vida del cuerpo físico, ese cuerpo de carne, iniciar el proceso post-mortem y de nuevo, cuando llega el momento, volver a nacer y encarnar de nuevo en un cuerpo físico. Bien, la ley de reencarnación tiene relación directa y es la hermana menor, o es el brazo derecho de la ley de evolución. La ley de evolución en el reino humano, en nuestro planeta, echa mano de la ley de reencarnación o la ley de renacimiento y también la ley del karma o causa y efecto. Son las dos hermanas menores. Por tanto, la ley de evolución utiliza la reencarnación y el funcionamiento de la ley del karma para que el ser humano vaya evolucionando, progresando, vida tras vida, en el tiempo, y vaya desarrollando el ser humano todas sus capacidades latentes. Somos como una semilla que tiene potencialmente todas las capacidades del ser divino, de Dios. Somos dioses en germinación, y a través del proceso de la reencarnación y la ley del karma vamos desarrollando esas capacidades latentes que todos llevamos dentro. La dinámica de esta clase va a ser 1 hora o hora y cuarto de exposición, y luego me gustaría que hiciéramos 3/4 de hora o 1 hora de preguntas, de las 11 a la 1. A la 1 tenemos que cortar la clase porque el alquiler son 2 horas, de las 11 a la 1. Entonces, ¿aquí me puedo poner también? ¿O? Sí, por mí también. Vale, entonces, etimológicamente, reencarnación es tomar cuerpos de carne, reencarnar. Reencarnar es volver a tomar cuerpos de carne. Aquí hacemos brevemente, y lo haremos en cada clase, un pequeño recordatorio de los 3 principios, las 3 proposiciones fundamentales, porque es la base de las 7 joyas de la sabiduría. Primero, hay
un principio absoluto, inefable, más allá de la comprensión humana, es la raíz, sin raíz, de todas las cosas y todos los seres. Y se le llama lo absoluto, la seidad, para Brahman, la conciencia de fondo. Y nosotros, individualmente y colectivamente, tenemos nuestro ser enraizado en lo absoluto. Por eso los Upanishads dicen, tú eres aquello, tú eres lo absoluto, porque nosotros participamos y vivimos de esa esencia de lo absoluto. Luego, la segunda proposición es que el universo late como el corazón, tiene un principio de expansión y contracción, y que toda la naturaleza y en el universo está sujeto a la ley de periodicidad, el día, la noche, las estaciones, la vida, la muerte, el sueño, la vigilia, y por tanto la ley del renacimiento forma parte específicamente de esta segunda proposición, la ley de periodicidad, en la que se alternan vidas en encarnación y vidas sin encarnación. Y la tercera proposición fundamental pues dice que todas las almas individuales son reflejos, tenemos esa esencia y esa conexión con el alma suprema. Por tanto, somos idénticos como almas inmortales a la gran alma universal. Esto ya lo dijo Hermes Trismegisto, como es arriba es abajo y como es abajo es arriba. Por tanto, somos un reflejo, somos dioses y diosas creadores, a imagen y semejanza de Dios. Entonces, según todos los diccionarios, etimológicamente, pues la reencarnación es la creencia en que no tenemos solo una vida, sino muchas, y que después de la muerte el alma pasa por un periodo de transición, lo que se llama el periodo post-mortem. Entonces, esta rueda de las reencarnaciones finaliza cuando el ser humano termina aprendiendo todo lo que tiene que aprender como ser humano. Cuando acaba su aprendizaje como ser humano, empieza su aprendizaje en el nivel superhumano. Igual que tenemos tres reinos de la naturaleza inferiores, el mineral, vegetal y el animal, el reino humano es el cuarto, pues por encima del reino humano hay otro reino, es el quinto reino de la naturaleza, o el reino de las almas liberadas, que es el reino en el que viven conscientemente los maestros, los grandes iniciados, los devas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, una vez que se acaba el aprendizaje humano, entramos en el siguiente reino, que es el reino espiritual, o el quinto reino de la naturaleza. Me gustaría hacer antes una aclaración, porque a veces encontramos que se habla, a veces en las charlas, de transmigración o metempsicosis, cuando aluden a la reencarnación. No es lo mismo. Reencarnación no es lo mismo que transmigración o metempsicosis, ya que en la reencarnación es la joya esta de la sabiduría, de la que estamos hablando. El ser humano no puede reencarnar en seres de evolución inferior, no puede reencarnar en animales ni en vegetales. En la transmigración y la metempsicosis se admite que el ser humano puede reencarnar en seres de una evolución inferior, y eso no está de acuerdo con la tradición de la sabiduría. ¿De acuerdo? Por eso, cuando os encontréis con estas diferencias, pues tenéis que tenerlo claro. Hablamos de reencarnación o a veces la ley del renacimiento. Bueno, en la actualidad creen en la reencarnación entre el 20 y el 25 y el 30% de la población mundial. Sobre todo en religiones orientales, ¿de acuerdo? Budismo,
hinduismo, pero también se creía en la reencarnación al principio del cristianismo, en el primitivo cristianismo con los padres de la Iglesia, y también cuando se estudia la cábala o el sufismo o el gnosticismo también se hace referencia y se cree en la reencarnación. Padres de la Iglesia como Orígenes, pues ellos enseñaban la reencarnación, y también hubo un grupo en la Edad Media importante que se llamaban los albigenses o cátaros, que creían también en la reencarnación, eran unos cristianos de unas tendencias místicas, y la mayoría acabaron quemados en la hoguera por la Inquisición. Luego, algunas figuras históricas que podemos señalar brevemente, porque han habido muchas figuras históricas que han creído en la reencarnación. Entonces, por ejemplo, filósofos como Pitágoras, Platón, Sócrates, Plotino, Giordano Bruno, filósofos más bien modernos como Schopenhauer, poetas como Goethe, o escritores como Tolstoy, Emerson, Yeats, científicos como Benjamin Franklin, Waldo Emerson, Thomas Edison, psicólogos modernos como Carl Jung, Ken Wilber, y la lista de pensadores, científicos y filósofos o psicólogos sería interminable. Son algunos apuntes nada más. Y también hemos visto, bueno, se está viendo que cada vez hay más jóvenes en el mundo debido a que viajan mucho, conocen otras culturas, que cada vez están creyendo más en la reencarnación. Está claro, viajar abre la mente y amplía nuestra visión del mundo. Por eso cada vez hay más jóvenes que creen pues, en la reencarnación. Bien, entonces, otras definiciones de la reencarnación. Se dice, la reencarnación es un proceso de desenvolvimiento progresivo, de evolución, que permite al hombre avanzar desde las formas más densas, más groseras, más primitivas del materialismo hasta lograr la perfección espiritual, porque en cada vida vamos ganando talento, vamos ganando sabiduría, vamos ganando amor, vamos ganando muchas cualidades del alma. Por tanto, este proceso termina con la perfección humana y permite al ser humano dejar el cuarto reino en humano e ingresar para siempre en el siguiente reino, el quinto, el reino espiritual, que es el reino de las almas liberadas, y que pueden tomar o no cuerpo físico. Los seres humanos que han alcanzado la quinta iniciación, la perfección humana, pueden adoptar, si lo creen conveniente, un cuerpo como nosotros, pero ya no están obligados a renacer. Lo deciden ellos ahora. Lo deciden ellos. Lo deciden ellos, bueno, porque ellos conocen el plan de Dios. Sí, sí. Como lo conocen, saben si tienen que renacer o no. Pueden nacer de diferentes formas los maestros, a través del nacimiento normal, pero a veces es demasiado gasto energético, con lo cual se construyen un cuerpo físico. Se lo construyen. Su imagen y semejanza, tal y como... Se lo crean. ¿Por qué? Porque el ser humano, cuando llega a ese estado de maestría, desarrolla capacidades y poderes divinos, y uno de esos poderes es lo que se llama el Kriya Shakti, que es el poder de crear formas materiales, incluido crear un cuerpo humano. Es lo que se llama el Mayavirupa, pero eso es un tema más avanzado. Pero ellos deciden si siguen con cuerpo físico, aunque ya no tengan necesidad de renacer, o siguen sin cuerpo físico en el plano espiritual o en el plano etérico, porque también hay maestros que se mantienen en el plano etérico, no en el físico. Eso todo dependiendo del plan divino, de las necesidades. Entonces, la ley del renacimiento tiene ese origen
en el mundo del alma. Es el alma la que gobierna este proceso. No tiene nada que ver la personalidad. La personalidad solo es un instrumento, es una apariencia temporal que utiliza el alma para poder expresarse en los tres mundos inferiores: el mundo mental, el mundo emocional y el mundo etérico físico. Por tanto, siempre está el proceso de reencarnación está guiado desde el mundo del alma. ¿De acuerdo? Entonces, el alma, cuando llega, luego lo veremos, cuando llega el momento, pues se construye tres vehículos o tres instrumentos o cuerpos para poder manifestar su vida, su energía, el plan de Dios, el plan del alma. Porque el plan de Dios y el plan del alma se tiene que manifestar en el mundo físico. El paraíso hay que reconstruirlo en el mundo físico. Para eso el alma necesita los vehículos humanos, la personalidad humana. Si no, el alma no puede transformar este mundo en un paraíso. Por tanto, necesita construirse esos vehículos y que en cada encarnación pues van siendo cada vez más perfectos esos vehículos. Bien, por tanto, el aspecto del ser humano más importante para ayudarnos a acelerar ese proceso de evolución en relación con la reencarnación es la mente, el principio mental. Entonces hay un axioma espiritual importantísimo, que dice: así como el ser humano piensa en su corazón, así es él. Así como piensa un ser humano en su corazón, así es él. Por tanto, la mente es el instrumento que es capaz de atarnos a la materia o simultáneamente liberarnos de la materia y llevarnos al mundo del espíritu. Esa es la doble vertiente de la mente. La mente puede hacer de nuestra vida un infierno o puede hacer de nuestra vida un cielo. La clave está en la mente, en el principio mental. Por eso al ser humano, al hombre, se le llama en sánscrito manas, que significa mente, porque esencialmente el ser humano es un pensador. El alma es el pensador. Entonces, cuando el ser humano se empieza a conocer cada vez más y empieza a darse cuenta que tiene la posibilidad en sus manos de autoevolucionar y deja de creer que es una víctima de la vida, del destino, de los jefes, del cónyuge, y empieza a adoptar la actitud del aprendiz y se da cuenta de que el destino se lo crea él mismo y entiende otro axioma que es fundamental, que dice: el pensamiento crea un acto. Quien siembra un pensamiento, pues recoge un acto. Quien siembra un acto, recoge un hábito. Quien siembra un hábito, recoge un carácter. Y quien siembra un carácter, recoge su propio destino. Entonces, todo el proceso de perfección humana tiene la clave en la mente, en el principio mental. Porque de ese pensamiento se forman hábitos que construyen un carácter y ese carácter al final se transforma en nuestro propio destino. Entonces, cuando se autoconoce y empieza a sentir las primeras vibraciones de su alma en su corazón, es cuando técnicamente entra en el sendero espiritual, lo que se llama el discipulado, y entra como un aspirante. Un aspirante que empieza a picotear aquí y allá, en grupos, en asociaciones, en libros, ¿no?
y es como la abeja que va libando de flor en flor y no se queda en ningún sitio, ni siempre está libando. Cuando ese aspirante ya se ha cansado de libar de flor en flor, ¿no?, pues se da cuenta que la clave no está en libar permanentemente en las flores, sino ir hacia adentro. Y se da cuenta de que todo lo que busca está en su interior. Lo intuye. Y a partir de ese momento es cuando da el siguiente paso. De aspirante se va transformando en un discípulo o discípula probacionista. A partir de ahí medita cada día un poco, estudia, intenta compartir sus talentos con los demás, empieza a hacer servicio a los demás y empieza a reconstruir su carácter, ¿sabe? Se da cuenta de que el carácter lo tiene que pulir. No podemos entrar en el reino de Dios si no mejoramos el carácter, porque el carácter es un reflejo inferior de lo que somos, de nuestra conciencia. Entonces empieza a pulirse pues continuamente su carácter, ¿no? Y lo hace de manera anónima, no lo publica en Facebook ni en Instagram, ¿no? Simplemente se trabaja, se pule, ¿no?, a fin de ir observando sus defectos e irlos puliendo. Significa que ese aspirante ya ha entrado en el sendero de probación, y ahí es donde entonces se le empiezan a someter a pequeñas pruebas, por eso se le llama el sendero probatorio. No se le llama el sendero de otra cosa, el sendero probatorio. Y ahí se le somete poquito a poco a pequeñas pruebas, pruebas con la familia, pruebas con los amigos, pruebas con el grupo, pruebas con el trabajo, en fin, para ver si supera esos exámenes, esos test, esas pruebas. Y a medida que va superando esas pruebas, el discípulo probacionista que empieza y va superando los tests, pues se convierte con el paso del tiempo en un discípulo probacionista más avanzado, hasta que finalmente un día se convierte en un discípulo aceptado para un maestro y alcanza la conciencia de que él es un discípulo o discípulas que ha sido aceptado en el ashram sutil interno de un maestro de la jerarquía. Y a partir de ahí comienza su entrenamiento superior como discípula o discípulo aceptado. Bien, este es el proceso en general del discipulado. Bien, entonces, bueno, mediante este proceso va evolucionando y al final vida tras vida, pues llega a la perfección humana. Técnicamente es cuando alcanza la quinta iniciación, que es una expansión de conciencia que le permite ya la entrada permanente al quinto reino. Deja el reino humano, el cuarto, y ya pasa a ser un integrante del quinto reino espiritual. Igual que el animal llega un momento que deja de ser animal y se transforma en humano, pues lo mismo. El humano llega un momento que acaba sus lecciones humanas y entra en el quinto reino espiritual para proseguir su aprendizaje en un nivel suprahumano. Bien, entonces, cuando vamos estudiando la reencarnación, y es muy importante, yo os lo aconsejo, que la vayáis estudiando durante toda la vida, porque eso, además de dar una gran tranquilidad a vuestra conciencia, además de daros una gran paz interior, de que hay un orden, no es un caos el universo, que todo tiene un propósito. También la reencarnación explica algunos fenómenos interesantes de la vida diaria. Por ejemplo, puede explicar, por ejemplo, el déjà vu, es decir, que una persona llega a un sitio nuevo del todo o llega a conocer a una persona y dice, siente, yo ya he estado aquí, yo ya conozco a esta persona, y lo siente, pero no sabe cómo racionalizarlo, o tiene una visión de un déjà vu en el que realmente
conecta con una imagen del pasado y se da cuenta de que ya ha vivido esa situación o una parecida, y a veces con esa persona. Luego, la reencarnación explica las diferencias entre los individuos. ¿Por qué hay individuos que nacen pues, con una gran inteligencia, otros nacen con menos inteligencia, otros nacen con talentos artísticos, otros son negados para el arte o la música? También porque nacen niños prodigio, porque nace un Mozart de vez en cuando, un Beethoven. La reencarnación explica esto, porque son almas que durante muchas vidas han desarrollado ciertos talentos especiales. También explica que a veces personas con ciertas discapacidades, por ejemplo autismo, Asperger o ciertas anomalías cerebrales, pues que tengan talentos específicos y que en realidad pues a veces superen a la mayoría de las personas y que demuestran talentos matemáticos, demuestran habilidades musicales prodigiosas, etcétera, etcétera. También lo explicaría el proceso de la reencarnación y el karma, porque interviene en estas personas. De manera que también explicaría la reencarnación lo que ocurre con las civilizaciones. Vemos que a lo largo de la historia hay un ascenso y un descenso de las civilizaciones. Y que también cíclicamente se repiten muchas culturas o civilizaciones a lo largo de la historia, porque las personas renacen en grupos, encarnamos en grupo. Por eso, por ejemplo, cuando se analizan muchos detalles del Imperio Romano, vemos que muchas almas que encarnaron en el Imperio Romano encarnaron luego, posteriormente, en el Imperio Británico. Es decir, que podemos seguir la reencarnación de esos grupos de almas, porque es un tema grupal, se encarna en grupos familiares y también colectivos. Bien, y esta ley de reencarnación, que he dicho que va unida a la ley del karma, evidentemente, y que la ley del karma la veremos en la siguiente clase, porque es la segunda joya de la sabiduría, y que el karma y la reencarnación son el instrumento de aprendizaje y evolución para el ser humano. Son leyes divinas. Igual que tenemos leyes naturales como la gravedad o la ley tercera de la termodinámica, existen leyes divinas. Y una de esas leyes pues son el karma y la reencarnación, que son las hermanas menores de la ley de la evolución. Vale, entonces vamos a ver algunos argumentos a nivel empírico, evidencias empíricas de la reencarnación. Diferentes opciones. Tenemos, por ejemplo, los casos de recuerdos espontáneos de vidas pasadas, sobre todo en niños, sobre todo hasta los 7 años, porque hasta los 7 años los niños, cuando llamamos que no cumplen el uso de razón en todas las culturas y se produce el cambio de los dientes de leche, a partir de ese momento el alma ya ha tomado posesión completa de su cuerpo físico. Hasta entonces hay niños que están en conexión con los mundos sutiles. Por eso se han hecho investigaciones y registros por psiquiatras, por psicólogos, ¿no?, del seguimiento de esos testimonios de niños sobre vidas pasadas, y luego se han comprobado que son ciertos, porque se toman nota de los registros,
se va a ver a ese niño que cuenta que estuvo viviendo en un poblado de India con una familia, y luego eso se verifica, y eso es cierto luego. Entonces, uno de esos pioneros fue el psiquiatra Jan Stevenson, que era el director del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Virginia, y numerosos testimonios están recogidos aquí en este libro de los 20 casos que hacen pensar en la reencarnación. Luego otro psiquiatra importante, que fue Jim Tucker, que todavía vive, director médico de la Clínica de Psiquiatría Infantil y Familiar, que también pues, se dedicó a recoger testimonios de estos niños y luego comprobarlos, y escribió este libro, Vida antes de la vida. La mayoría de la bibliografía de testimonios de vidas pasadas contadas por niños están en inglés, pero bueno, hay alguna cosa todavía que se ha traducido o algún referente en España. Luego tenemos a la doctora Sadhbhan Pasricha en la India, que también se dedicó a recoger todos estos testimonios, pero en la India, ¿de acuerdo? Y de eso habla su libro, con los testimonios recogidos y las comprobaciones necesarias. Luego tenemos otro sistema que aporta evidencia empírica de la reencarnación, que son las regresiones hipnóticas. Regresiones por hipnosis, también lo que se llama la terapia de vidas pasadas. Hay psicólogos, psiquiatras que se han dedicado a esta técnica y han llevado al adulto pues con ciertos problemas psicológicos, emocionales, mentales, y mediante la hipnosis regresiva lo llevan más allá del nacimiento hasta alguna vida anterior, y entonces todos esos registros se han ido documentando y se ha verificado que es cierto que tal persona vivió hace 2 siglos en la Irlanda, se llamaba así, su familia, y luego esos registros por hipnosis se han verificado y es cierto, existió aquella persona, y corrobora lo de que afirma la persona en hipnosis regresiva. Una de esas personas, fue la doctora Helen Bangyak, estudió psicología, se doctoró en filosofía y era una científica. Tiene varios libros, como podéis ver aquí. Luego también es famoso el doctor Michael Newton, psicólogo, hipnoterapeuta, y todas sus investigaciones las puso en su libro La vida entre vidas. Otro psiquiatra, Peter Fenwick, también ha escrito sobre el tema. Quizá uno de los más famosos en Occidente y que conocemos más es el doctor Brian Weiss, que era psiquiatra, médico, y escribió varios libros, entre ellos el más famoso, Muchas vidas, muchos maestros y muchos cuerpos en una misma alma. Entonces también hablan del mismo proceso de las regresiones hipnóticas. Luego tenemos en Hispanoamérica un doctor, cirujano, que se llama Kabouli, y que se dedicó, después de cansarse de la medicina, se dedicó, debido a una serie de experiencias suyas, se dedicó a la terapia de vidas pasadas y empezó pues a recoger esos testimonios de personas de vidas pasadas. Entonces tiene 3 libros famosos, que es El viaje del alma, La vida antes de nacer y El propósito del alma. Entonces él es un especialista en terapia de las vidas pasadas para curar determinados traumas. Luego tenemos otras evidencias empíricas de la reencarnación, que son experiencias de personas moribundas, es decir, personas que están cerca de hacer el traspaso, de dejar el cuerpo físico, y a medida que los sentidos físicos se van apagando, se van durmiendo, se van apagando, en muchas veces, en muchas ocasiones, los sentidos sutiles se van despertando. Se apagan los físicos y se encienden los espirituales temporalmente. Entonces,
son testimonios de personas que han conversado pues con personas fallecidas o guías de luz, y son testimonios justo antes de fallecer. Los testimonios más famosos, los que más se conocen aquí en España, fueron las investigaciones de la médico y psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, que ella, una especialista en cuidados paliativos al final de la vida, y entonces ella explica, recoge en sus libros todos esos testimonios que autentifican que existe vida después de la muerte, porque esas personas moribundas empiezan a contarle cosas a la investigadora. La doctora Kubler-Ross tiene numerosos libros, ya falleció, pero son libros pues muy conocidos sobre experiencias de personas moribundas. Ella, además, nació con el don de la clarividencia. Eso a veces no se sabe, pero ella veía muchas veces a las personas que ya habían fallecido. Las veía, ¿vale? Y podía hablar con ellas. Tenía un don, que luego veremos, que se llama la clarividencia por la vista o la clariaudiencia. Son dos sentidos sutiles que todos tenemos, y en determinadas personas se despiertan estos sentidos sutiles por evolución o por determinadas situaciones. Luego tenemos otras evidencias que son experiencias cercanas a la muerte, lo que se llaman las ECM. Esto cada vez se ha puesto más de moda, porque cada vez hay más investigadores, más psiquiatras, más médicos que están en contacto con personas que han tenido una muerte clínica y su corazón se para 5, 7, 15 minutos, ahí depende, ¿no? Y luego, después de la reanimación, vuelven a la vida, y en ese lapsus de tiempo, la mayoría de esas personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte cuentan cosas parecidas. Hay un hilo conductor, hay una serie de experiencias que se parecen en casi todos los casos. Entonces, el primer especialista que se dedicó a este tema de las ECM fue Raymond Moody, el doctor Raymond Moody, que sigue vivo, ¿de acuerdo? Ahora tiene 80 años, y escribió un libro importantísimo que era Vida después de la vida, y también la segunda parte, y se dedica a ofrecer testimonios de personas que tuvieron una muerte clínica. Luego hay otro pionero, que es el doctor en medicina por la Universidad de Washington, que se llamaba Melvin Morse, y también pues escribió otro libro. Todo, como veis, son doctores, son psiquiatras, son psicólogos, ¿no? Son personas que no están mal de la chaveta, son personas que tienen una cultura científica, que siguen el método científico, y es lo más importante que aportan, porque siguen la metodología de la ciencia, y eso es lo importante. Luego tenemos el doctor Peter Fenwick, que también es neuropsiquiatra y neurofisiólogo, y tenía importantes estudios sobre la epilepsia y también sobre experiencias cercanas a la muerte, y también escribió diversos libros. Por tanto, la lista de médicos, psiquiatras, cirujanos, neurocientíficos es interminable. Si podéis, y cada vez en YouTube hay canales muy serios sobre que cuentan experiencias cercanas a la muerte, y siempre pues te amplían la visión, ¿no?, de lo que es el ser humano y lo que se va a encontrar a continuación. Y luego pues tenemos el doctor Manuel Sanz Segarra, español, que es una eminencia, ¿no? Y durante toda su vida como médico y cirujano trabajó en cuidados paliativos al final de la vida de las personas, y se dedicó a recoger todos sus testimonios. Cuando se jubiló, pues entonces no tenía el bloqueo del colegio de médicos, y a partir de ahí empezó a
compartir todo lo que él había aprendido. Entonces tiene el libro más importante, que es La supraconsciencia existe, la vida después de la vida, y creo que trabajó, me parece, en el clínico en San Pablo toda su vida, y entonces ahora tiene un canal propio de YouTube, ¿no? Entonces es una persona muy seria y que transmite, digamos, confianza y transmite, digamos, verdad. Entonces, bueno, lo que podáis escuchar de él, yo os lo recomiendo. Sí. Vale, entonces, Yo también. menos cuarto. Bueno, entonces, este es el proceso de la reencarnación de manera panorámica. Si visualizáis este gráfico, nos vamos a casa. Nos vamos a casa porque aquí está todo. Está todo ya. Está todo. Mirad, visión panorámica. Aquí nacemos. Llora el niño o la niña. Ha nacido. Nacimiento y bueno, así va viviendo. Es un niño, ¿no? Pasa por las diferentes etapas, juventud, adulto y anciano. Sabéis que en la evolución humana, hasta los 21 años, hacemos un proceso de recapitulación. No evolucionamos hasta los 21 años. Recapitulamos todas nuestras vidas pasadas. Y a partir de los 21 a 28 años, continuamos donde acabamos en la vida anterior. De 0 a 7 años, recapitulamos nuestro cuerpo físico, el estado vibratorio con el que acabamos en la vida anterior. De 7 a 14 años, recapitulamos el cuerpo astral emocional con el que acabamos en la vida anterior. Y de 14 a 21 años, recapitulamos el cuerpo mental y empezamos donde lo dejábamos en la vida anterior. De los 21 a 28 años hay un periodo, digamos, de estabilización, proceso de digestión, y a partir de los 28 años, seguro que a partir de ahí continuamos donde terminamos en la vida anterior. Entonces, pasamos por la niñez, juventud, recapitulamos hasta los 21, 28 años, adulto, anciano y ¡tachán! Bye bye. Dice el médico, ha muerto. Entonces, ¿qué ocurre cuando se muere el cuerpo físico? Pues solo vemos que el cuerpo físico empieza a desintegrarse, a descomponerse en sus constituyentes esenciales atómicos. Pero el ser humano no acaba con el cuerpo físico, y eso es lo que postula la tradición de la sabiduría. Entonces, cuando sucede la muerte del cuerpo físico, para que se produce un corte en el cordón de plata, en los dos hilos de conciencia y el hilo de la vida en el corazón, se produce un corte y a continuación se hace una recapitulación de la vida que hemos vivido. Y se recapitula desde que hemos muerto hasta que nacimos, al revés. Se hace una recapitulación al revés. Después de esa recapitulación y un examen de conciencia, y entonces decimos, bueno, pues podías haberlo hecho mejor, Valentín, ¿verdad? Podías haberlo hecho. Claro, sí, pero bueno, soy humano todavía. Bueno, vale, pues venga, la próxima vez hazlo un poco mejor. Entonces, después de ese examen de conciencia, pues nos despertamos en Kama Loka, que es la región del plano astral, donde una región protegida y resguardada por grandes devas, por grandes ángeles, en el que están y viven durante muchos años o pocos años
las almas que ya han dejado el cuerpo físico. Es lo que se llama el purgatorio del cristianismo. Eso es el Kama Loka. Entonces, después de un tiempo en el Kama Loka, pues abandonamos también el cuerpo astral como un cadáver astral, igual que hicimos con el físico y el etérico, y despertamos en el Devacán. El alma se despierta en el mundo mental inferior, en una área también especialmente protegida por grandes ángeles, y en el Devacán, o el mundo celeste, el cielo de los cristianos, allí vive en general muchos años en un estado de felicidad, asimilando todas las experiencias de la vida anterior. Es un periodo necesario y largo de asimilación de todas las experiencias de la vida. Cuantas más experiencias hemos tenido positivas, porque las experiencias más bien negativas las hemos dejado en el Kama Loka, allí solo hay felicidad, en el Devacán, en el mundo celeste. Y ahí pues podemos estar desde diversos años hasta, pues, a lo mejor 1500 años. Depende de la cantidad de experiencias que hemos tenido en la última encarnación. Porque allí cada experiencia, cada ideal, cada proyecto, lo vamos meditando, lo vamos asimilando, le vamos dando forma. Y cuantas más experiencias hemos tenido y más ideales y más ganas de perfección hemos tenido, por tanto se alarga ese periodo en el Devacán o el mundo celeste. Y cuando se agota la energía del Devacán y hemos asimilado todo lo que teníamos que asimilar, el alma también abandona su cuerpo mental, en el plano mental se va desgregando y el alma despierta en el mundo causal, en el mundo del alma. No creamos que es que del plano físico nos vamos a otro plano, al plano astral, al Kama Loka, y del Kama Loka nos vamos al Devacán. No, todo está aquí. Todo está aquí. Pero yo tengo un abrigo físico gordo y me lo quito. Y vivo en el Kama Loka. Cuando se ha acabado el periodo en Kama Loka, ese vestido, ese cuerpo que tengo emocional, pues se destruye, se descompone y me he quitado otro abrigo y sigo estando en el mismo sitio. Y entonces me despierto en el Devacán. Y cuando acaba el Devacán, me quito el tercer abrigo mental y me despierto en el mundo del alma. Todo eso después de morir. Sí, claro. Estamos hablando del proceso post-mortem. Sí. Entonces, cuando volvemos y despertamos en el mundo del alma, ya sin los tres cuerpos, entonces dice uno, anda, si siempre he sido un alma inmortal, un ser divino, tengo capacidades y cualidades y dones espirituales, pero bueno, todavía tengo lecciones que aprender. Tengo todavía el karma pendiente con algunas personas. Oiga, a aquella persona le metí el ojo muchas veces, el dedo en el ojo y claro, tengo que saldar esa deuda. Entonces, todo eso es lo que hace que volvamos a tener que renacer, invirtiendo el proceso. Como almas nos tomamos, incorporamos un nuevo cuerpo mental a través de lo que se llaman los átomos permanentes, que eso siempre los conserva el alma. El átomo permanente mental vibra y los ángeles forman ese cuerpo mental. Descendemos al plano emocional, el átomo permanente emocional vibra mediante un sonido y los devas construyen un cuerpo emocional. Y finalmente, antes de encarnar en el plano físico, pues el alma ya en el plano etérico ve a los padres
que les dices, venga, va, rápido porque tengo que renacer. Y así funciona la cosa. Entonces, finalmente, una vez localizados los padres, el alma encarna. Y de nuevo, pues se repite el mismo proceso. Nacimiento, no sé qué, estado post-mortem. Esa es la visión panorámica. Ya nos podemos ir a casa, porque ya hemos entendido todo. Esther? Bueno, De verdad. tal y como lo explicas tú, se entiende bastante bien, la verdad. Bueno, pero vamos a darle un poquito más de jugo, Sí, sí. ¿no? Vamos a darle un poquito más de jugo al tema, porque el tema es muy interesante, al menos para mí. Sí, no, para mí también. Entonces, preguntas que tenemos que hacernos. ¿Qué reencarna? ¿Reencarna Valentín García López? El alma. No, el alma. No tiene nombre. El alma. Porque Valentín García López o Silvia Montero Serrano es una personalidad, unas vestiduras triple que se ha creado el alma para esta encarnación, pero no somos ni Silvia ni Valentín. Esos son una cuenta del collar de las vidas del alma. Pero el alma tiene muchas cuentas del collar. Entonces, ¿qué reencarna? ¿Qué ocurre cuando morimos en el viaje post-mortem? ¿Qué ocurre cuando llegamos al plano del alma, al plano causal? ¿Qué pasa cuando tenemos que renacer? ¿Por qué reencarnamos? Entonces, para entender un poco visualmente el proceso, vamos a fijarnos en este cuadro, ¿vale? Voy a quitar un momento la luz, vale, y luego la daré, ¿vale? Aquí tenemos el plano físico. Estos son los 7 planos o mundos del sistema solar. Nuestro universo es multidimensional, tiene 7 planos o mundos. Entonces tenemos el plano físico, que tiene 7 subplanos, tiene los 3 subplanos inferiores que son los físicos, y luego tenemos los subplanos superiores, que es lo que se llama el plano etérico. El plano etérico es el soporte de lo que es el plano físico. Tenemos, por tanto, un cuerpo físico y un cuerpo etérico. El cuerpo que se llama el cuerpo de vitalidad, el doble etérico, etcétera, etcétera. Luego tenemos un cuerpo astral o emocional que participa del mundo astral, emocional, ¿de acuerdo? Luego tenemos un cuerpo mental, que es lo que se llama la mente inferior, que tiene una sustancia, unos colores, unos sonidos. Los clarividentes ven el cuerpo etérico con diferentes colores, el cuerpo emocional, el cuerpo mental igual. Y aquí tenemos en el plano mental superior, que está compuesto de los 3 subplanos superiores, pero es el plano mental. Aquí tenemos nuestra alma. Nuestra alma, el yo superior, el Cristo interno, el alma inmortal humana, se encuentra aquí en el plano mental superior. Entonces, todo el proceso de la reencarnación se da en este circuito, desde el físico, emocional, mental, plano del alma, y de nuevo descendemos. Tomamos una mente, tomamos un cuerpo emocional, un cuerpo etérico, y finalmente nacemos al mundo físico. Cuando llega la muerte nos desprendemos del cuerpo físico, nos desprendemos del cuerpo etérico, nos desprendemos del cuerpo emocional en cama loca, después nos desprendemos del cuerpo mental en el Devacán, y de nuevo pues reconocemos que estamos en el mundo del alma. Entonces, todo el circuito de la reencarnación se da en estos 3 mundos:
físico, etérico, astral y mental. ¿De acuerdo? El alma está aquí situada, en el mundo mental superior, también llamado mundo causal, porque en el mundo causal, en el cuerpo causal del alma, es donde se almacenan todas las causas de vidas anteriores. Todas las causas que hemos puesto en movimiento se almacenan en el cuerpo del alma, el cuerpo causal. Por eso se le llama cuerpo causal al cuerpo del alma. Y aquí, pues vivimos nosotros, y dentro del alma, pues hay contenidos, los todavía principios superiores, pero a los efectos de la reencarnación, con esto nos basta. Entonces, la evolución del alma se puede comparar al desarrollo de una flor. El alma, en su cuerpo causal, pues comienza desde un estado incipiente, desde hace 18 millones de años pasamos del reino animal al reino humano, y entonces el ser humano primitivo pues tenía un pequeño cuerpo causal, apenas incolores, prácticamente incoloro. Entonces, a medida que hemos ido evolucionando con el paso de los millones de años, pues esa alma pues va creciendo como si fuera una flor. Tenemos la persona común y corriente, luego tenemos la persona civilizada, tenemos ya que la persona que está polarizada ya más mentalmente o espiritualmente, la persona avanzada está polarizada ya más allá de la mente, sino está polarizada, empieza a polarizarse en el alma, y en las personas que ya están muy avanzadas en el camino espiritual, pues sería como esa alma que se ha desarrollado casi como una flor completa. Vale, entonces vamos a explicar este gráfico para ir finalizando, porque no he encontrado ningún gráfico así en internet, así que me lo tengo que inventar, porque al final, si no lo encuentras o te lo inventas, o no la puedes enseñar. Entonces, vida después de la muerte y antes de nacer. Aquí tenemos el cuerpo físico y llega a la muerte. Se muere el cuerpo físico y aproximadamente estamos inconscientes 24 horas. El cuerpo etérico, después de ese periodo, también lo desechamos, igual que el cuerpo físico, y empieza a descomponerse, normalmente cerca de la tumba si no se ha enterrado. Por eso lo mejor es la cremación. La cremación es lo ideal, porque entonces desaparece el cuerpo físico y el cuerpo etérico, con lo cual no hay ninguna atracción hacia el mundo físico que ya hemos dejado, y tenemos que olvidarnos de él. Entonces, después de la destrucción del cuerpo físico y el cuerpo etérico, nos despertamos en cama loca, y aquí tenemos nuestro cuerpo astral o emocional después de la muerte, y ahí vivimos una serie de tiempo, o de meses o de años, dependiendo de la cantidad de emociones, pasiones, y cuanto más materiales y más primarias y más brutas eran esas emociones, pues más tiempo permaneceremos en el plano astral, en el kama loka, para que eso se vaya eliminando, porque cuando subimos al devacana, al mundo celeste, todo eso ha tenido que perderse en el plano astral. Entonces aquí estamos en kama loka. Pues hay una película que os puede orientar bastante, y os la recomiendo encarecidamente, que se llama Nuestro Hogar, Nosso Lar, en portugués. Y es una película muy bonita porque es la experiencia de un médico que muere por un infarto, y ahí empieza a tener... La podéis encontrar en YouTube, ¿eh? Sí. En YouTube. Y con subtítulos, me parece, en español. Doblada al español no, pero está en portugués. Estuvo en cines y ahora se puede encontrar en el YouTube. Poner Nuestro Hogar o Nosso Lar en portugués,
y os la recomiendo porque se acerca bastante a lo que sucede en el Kama Loka. Solo sería el Kama Loka, no el Devachan, ¿de acuerdo? Entonces, después de un periodo en el Kama Loka, pues la persona ya lo abandona porque ya de alguna manera se ha deshecho de todas las pasiones y emociones y se despierta en el mundo mental, en el mundo celeste. Entonces aquí es donde está más tiempo y es un estado de felicidad, que es lo que sería el cielo de los cristianos. Un estado de beatitud, de felicidad, es un estado subjetivo, ¿no? Y se asimilan todas las experiencias que hemos tenido durante esa encarnación física. Es un periodo de asimilación, ¿de acuerdo? Pero de felicidad sin palabras, es indescriptible. Pero también eso llega a su fin, entre unos pocos años hasta 1200, 1500 años, que es lo máximo que se conoce en el Devachan. Por la persona, el alma abandona el Devachan y entonces se despierta en el mundo del alma, el mundo causal, y se despierta y dice: caramba, ya no tengo cuerpos, no tengo vehículos, tengo que seguir renaciendo, todavía hay cositas que me gustan en el mundo físico. Eso también influye, porque cuando hay ese deseo de la sensación física, pues eso también influye, ¿de acuerdo?, en el alma, porque todavía tiene cosas que aprender. Entonces, pues después de hacer un análisis de su vida y entonces diseña el plan de su siguiente encarnación. Diseña su siguiente encarnación. ¿Qué es lo que tiene que aprender? ¿Con quién tiene que encontrarse? ¿Qué deudas tiene que pagar? Aquí es ayudada por grandes devas y también por 3 grandes seres angélicos que se llaman los 4 señores del karma. Y entonces ahí hace el diseño de su próxima encarnación. Y cuando llega el momento, entonces el alma inicia el proceso para volver a renacer, a reencarnar. Entonces despliega los átomos permanentes que se fue subiendo desde el mundo físico, el átomo permanente etérico, el átomo permanente emocional y la unidad mental permanente, que son como unos átomos, sería como la memoria de esos cuerpos. Entonces, esos 3 átomos se los sube el alma y a partir de ahí el alma empieza de nuevo a enviar esos átomos, envía el átomo mental permanente, la unidad mental, y cuando empieza a vibrar, mediante ciertos sonidos, los devas, constructores, empiezan a construirle su cuerpo mental con la misma calidad con la que acabó en la vida anterior. Una vez construido el cuerpo mental, entonces empieza a vibrar el átomo emocional o astral y pasa lo mismo. Los devas astrales empiezan a construirle su cuerpo emocional. Y finalmente los devas etéricos empiezan a construir su cuerpo etérico de acuerdo a su karma. Todo esto se hace mediante la ayuda de grandes devas y finalmente, pues una vez elegidos los padres, el lugar, el momento exacto, por eso es importante lo de la hora de nacimiento de la carta natal, porque el alma elige la hora de nacimiento para que se apliquen esas influencias celestes y finalmente pues nace y de nuevo pues nace un niño, una niña en una nueva encarnación con un plan, con unas lecciones que aprender para mejorar sus dones, sus talentos, sus habilidades, que luego se los llevará al alma. Entonces, hay aquí un gráfico interesante porque
esta es la vida en general de un ser humano. Una vida, pues a lo mejor de 70, 80 años, ¿vale? Que es la que está aquí sombreada. Pero todo este tiempo es el tiempo que nos pasamos en los mundos superiores, en el Devacán, en el mundo, en el Kamaloka astral, en el Devacán, en el mundo mental y el mundo del alma. De manera que aquí estamos 3 minutos y el resto de los 60 minutos estamos en los mundos superiores. Claro, viéndolo así, vemos en un golpe de vista que cuando decimos caramba, una vida, ¿no? Pero cuando lo vemos en relación con el tiempo que transcurre entre una vida y otra, entre una reencarnación y otra, nos damos cuenta que el tiempo que vivimos en el mundo físico es súper pequeño. En realidad, ¿de dónde somos? ¿Del mundo físico o somos más bien seres de los mundos espirituales? Comparar 3 minutos y aquí tenemos pues casi los 60 minutos. Puesto linealmente, aquí tenemos una vida de 70, 80 años y fijaros, pues todo el tiempo que pasamos en los mundos superiores, suponiendo que tardemos 1200 años, a veces son 1500 años, que es lo máximo. Entonces, ¿es el mismo tiempo allí que aquí? ¿qué? ¿Es el mismo tiempo allí No. que aquí? No, el tiempo es diferente, es subjetivo. El tiempo es diferente, pero hablamos de tiempo terrestre. Sí. Hablamos de tiempo terrestre. Entonces, aquí estamos viviendo 70, 80 años y fijaros todo el tiempo que pasamos en los mundos superiores. Dice, las áreas negras son encarnaciones, no son vidas. Las encarnaciones no son vidas. Para que tomemos conciencia de que el mayor tiempo de nuestra vida la pasamos en los mundos espirituales, después de morir. Aquí es, fijaros, 3 minutos. El resto del tiempo lo pasamos en los mundos espirituales. Vale, entonces llegamos ya a las conclusiones. La reencarnación, por tanto, da sentido y propósito a la vida, porque nos ayuda a entender muchas incógnitas, muchos misterios que vemos y que no tienen explicación. Que nazca pues una persona, un niño o una niña con grandes habilidades, otro niño o niña que nazca con un defecto genético, es que Dios, que es nuestro Padre amoroso, infinito, hace, a unos los cuida y a otros los perjudica. No, eso solo se puede explicar gracias a la reencarnación. Entonces explica, ofrece una coherencia explicativa sobre la evolución del ser humano. Luego, cada vida es una oportunidad de aprendizaje y crecimiento espiritual. Demuestra que la muerte del cuerpo no es el final del ser humano, sino un tránsito hacia una nueva existencia y que de hecho somos hijos e hijas de los mundos sutiles, más que del mundo físico. Lo acabáis de ver por el gráfico. Y simplemente mi consejo es que toméis la reencarnación, si todavía pues no os parece coherente, que la toméis simplemente como una hipótesis de trabajo, siguiendo el método científico. El día que tengáis una otra hipótesis sobre el ser humano, sobre si existe la vida después de la muerte, sobre el proceso de la reencarnación, tomarlo como una hipótesis simplemente. Yo simplemente os transmito lo que dice la tradición de la sabiduría. Yo no vendo nada. Entonces lo dejo aquí a la conciencia de cada uno, y si encuentra algo mejor, cómpralo. Como decía, desde luego, yo toda la vida, digamos de 50 años, pues a mí me parece todavía, digamos, la propuesta más coherente
y más justa que yo he encontrado hasta ahora, sobre todo justa, para entender muchas desigualdades de la vida. Entonces aquí tenemos una imagen muy bonita de los ángeles de la muerte, porque cuando llega el momento de... Qué bonitos. Sí, bueno. Cuando llega el momento del corte del cordón de plata, esto lo realizan unos ángeles, que se llaman los ángeles de la muerte. Siempre son los mismos ángeles, tienen esa función. Entonces ellos esperan al momento exacto, se les ve, los clarividentes los ven al lado del moribundo, y a veces tienen que esperar un rato hasta que ellos reciben una orden. Cuando reciben la orden, entonces ¡clac!, cortan el cordón de plata y entonces ya no hay posibilidad de volver a la vida. Entonces los clarividentes lo han visto así, hay experiencias de personas que los han visto. En la bibliografía os recomiendo una experiencia muy bonita que relata Vicente Beltrán Anglada sobre los ángeles de la muerte, eso lo pongo en la bibliografía. Y también hay algo parecido con los ángeles que acompañan al nacimiento. Cuando nacemos, también los ángeles, los devas, nos asisten. Siempre tenemos asistencia. Además de tener el ángel solar en el nivel de nuestra alma que nos ayuda continuamente desde hace millones de años, tenemos también pues el ángel guardián durante toda la vida. Entonces, que existe otra evolución paralela a la evolución humana, que es la evolución débica o angélica, y nos ayudan a los humanos en muchísimas circunstancias de la vida, sobre todo en el momento de morir y en el momento del nacimiento. Y esta es otra visión clarividente de los ángeles del nacimiento. Entonces os doy una mínima bibliografía, ¿vale? Es La muerte de Alice Bailey, es una recopilación, también El alma, la cualidad de la vida, de Alice Bailey. Tenemos recomendados pues unos artículos sobre la muerte de Vicente Beltrán Anglada, y yo, quien tenga más interés, le puedo recomendar pues 3 conferencias que di hace 4 o 5 años en Barcelona sobre el viaje del alma, que son 3 conferencias en vídeo, que es la vida después de la muerte, la vida antes del nacimiento y el propósito del alma. Ahí os doy el enlace, os informo de que dentro de un mes veremos la segunda joya, que es la joya del karma, y os doy las más sinceras gracias por colaborar en que sea posible estas clases, por todo vuestro apoyo, y como grupo, y también doy las gracias al VTT España, porque también nos ayuda y nos asiste continuamente en la cesión de la plataforma, en la publicidad que nos hace, en la promoción, y también al VTT Global. Que tenga más información pues puede ir a estas páginas y encontrar toda la información que desee. Vale, pues disculpad un pequeñito retraso, porque siempre que se hace un descansito y se toman unas galletas, un té, pues siempre nos lo vemos. Vale, pues entonces intentaremos acabar a la 1:05, un poquito más. Preguntas que tengáis sobre el tema que hemos tratado. Venga, sí. Yo sobre el tema, me gustaría saber, los seres que quieren nacer y se les aborta, ¿qué pasa con estos seres que vienen, que quieren reencarnar y hay un aborto, o sea, no forzado, digamos, no sé cómo explicar? Sí. Bueno, en principio, eso evidentemente, digamos, cuando se produce un aborto no natural provocado, ahí interviene un karma, ¿no? Un karma del alma que está en el proceso de tomar un cuerpo, los padres que deciden interrumpir el embarazo, entonces ahí se genera, pues digamos, cierto karma.
Y ese karma pues quedará pendiente pues para la vida siguiente. Entonces, Para los dos, padre y madre. claro, si es una decisión de los dos, porque el alma tiene un plan. Normalmente esas almas que se ven interrumpidas en su proceso, normalmente suelen renacer muy pronto. A veces renacen como en el siguiente niño que tengan. O si no tienen ningún niño, pues... pero muchas veces... Puede ser en la familia. Sí, o decide cambiar de familia el alma, ¿entiendes? Entonces, pero suelen renacer rápido, porque ya todo el proceso se ha puesto en marcha. Fijaros que ya tiene un cuerpo mental formado, un cuerpo emocional formado, y el cuerpo etérico, pues también lo tenía casi formado también. Entonces, suelen encarnar rápidamente. Entonces, bueno, no es una tragedia, no es recomendable, evidentemente, pero no se acaba el mundo. ¿Me explico? Pero cuando el aborto no es voluntario, que es porque abortas y Bueno, porque decides. y no lo decides, simplemente Al revés. abortas porque no viene. Tú lo quieres, lo deseas, pero No, hablamos de un aborto natural. natural, No exactamente. pasa nada. Entonces ahí ya no se crea karma. No, ningún karma. Ningún karma. Pero ¿por qué no vienen entonces estos niños? No, porque a veces el alma, por ejemplo, decide que no es una opción viable, o a veces se echa para atrás. Dice que es mejor esperar. Hay muchas situaciones. Ahí no se genera ningún karma. Hablamos de que unos padres pues deciden interrumpir un embarazo natural, y ahí entonces pues bueno, por motivos económicos, por motivos de que tienen más hijos, bueno, ahí entonces se crea un karma. Y Pero, estaríamos vuelvo a hablando, decir, no es el fin del mundo. Ya, ya, ¿De ya. acuerdo? ahí estaríamos hablando del libre albedrío. El libre albedrío, bueno, los padres siempre tienen libre albedrío. Pues cada uno tiene libre albedrío para hacer lo que quiera en la vida. Uno también se puede suicidar y porque tenemos un libre albedrío, pero eso no es ético, según las leyes naturales. ¿Y qué les pasa a estas personas que se suicidan? Crean karma. Las personas que se suicidan, pues también se genera cierto karma. Es decir, pero no es el fin del mundo. Ya, ya, ya. El problema es siempre ponerlo siempre en el final de todo, ¿no? Ya, ya, ya. Entonces, la persona que decide quitarse la vida, como el alma tenía previsto que su duración llegara imagínate, hasta los 80 años, y decide quitarse la vida a los 50 años. Esos 30 años, normalmente los suele pasar en el plano astral, en cama loca, inconsciente, y en principio, si ha sido una persona normal, que no ha sido mala persona, pues en principio no hay grandes consecuencias kármicas. A veces ocurre que en la vida siguiente pues se acorta la vida. Es decir, que esos 30 años que le faltaban, pues esa persona, esa alma, vive hasta los 30 y de repente se va a un accidente, cualquier cosa. Es decir, que la ley del karma va compensando las cosas, y siempre lo más importante es, digamos, los motivos de las situaciones. Las circunstancias externas no son tan importantes como las motivaciones. En el mundo espiritual lo más importante son las motivaciones. No todos los suicidios son idénticos. O sea, las consecuencias. Claro, las consecuencias son diferentes, evidentemente, porque hay diferentes motivos. Entonces, no hay reglas dentro de estas situaciones anómalas, ¿de acuerdo? No hay reglas. Pero en estas situaciones, tanto el aborto como el suicidio, pues no se acaba el mundo, ¿de acuerdo? Todo se va compensando, porque al final el alma humana es inmortal y va aprendiendo, y estamos todos aprendiendo. Dime, Silvia. Sí, sobre el aborto, se puede hacer por ignorancia, pensando que aquel ser no tiene que nacer,
porque estas personas pueden pensar, no vaya a ser buenos padres, y tienen un malentendido sentido del amor, ¿no? Es decir, bueno, mejor que no seamos los padres porque no estamos preparados para tenerte. Claro, me refiero... Quiero decir, que se hace por amor a... Ese es un tipo de motivación, Por lo que decías, basado un poco en la falta de sabiduría. Eso es. Claro, por eso digo que no todos los abortos tienen las mismas consecuencias kármicas. Cada caso es cada caso. Entonces siempre lo más importante es lo que no vemos, los motivos. Lo más importante en la vida siempre son las motivaciones. Por eso dentro de la vida espiritual y el discipulado se nos dice encarecidamente que siempre analicemos nuestros motivos. Porque siempre detrás de cada acción o palabra hay una motivación. Hay un motivo por el que hacemos las cosas. Aunque no seamos conscientes. Digo estas palabras determinadas porque quiero conseguir algo de esa persona, o digo esas palabras porque... Entonces, cuando analizamos nuestros motivos de una manera regular y consciente, entonces vamos purificando poco a poco nuestras motivaciones. Y dejan de ser cada vez más egoístas y empiezan a ser las motivaciones más altruistas. Entonces, ese es el trabajo personal. Ese es el aprendizaje, supongo. Ahí es el aprendizaje. ¿Duro? El aprendizaje consiste, llega un punto en el que tenemos que analizar los motivos que hay detrás de cada acto y palabra. Porque siempre lo hay. Y son motivos que vienen de la personalidad o del ego o del alma. Los únicos jueces somos nosotros. ¿Y cómo los diferencias a veces? Buena pregunta. Bueno, a través del discernimiento y a través de la intuición. Sí, pero A cuando través estás del en un corazón. momento a veces es un poco complicado. A través del ¿Cómo corazón. lo distingues? Porque claro, llega un A momento través que del corazón. Lo que me está escuchando es que sí, no, es que no... Claro, no sabemos. A través del corazón y a través de la intuición. Pero lo notas a nivel físico cuando es de una manera o es de otra. Qué buena. No, vamos a ver, en general, No digo porque al igual no que El sepa estudio la de las decisión motivaciones- correcta, te pones nervioso y cuando la decisión de corazón al igual te el entra estudio de una las alegría, motivaciones no comporta en principio efectos físicos. No comporta. Tú dices una palabra a otra persona y tú en ese momento te preguntas ¿qué es lo que yo al decir estas palabras persigo? ¿Qué quiero cuando digo estas palabras? ¿Qué quiero? Que me diga, oh Esther, eres maravillosa, o quiero que me haga un regalo. Vale, Para que cada sea acto, altruista, para que sea- cada acto siempre hay motivaciones. Lo que nos piden es que conozcamos las motivaciones que tenemos detrás de nuestros actos y de nuestras palabras, porque siempre hay un motivo detrás de cada acción. Siempre. Entonces, simplemente que seamos coherentes, simplemente que nos conozcamos. Nada más. Que nos observemos. Somos como niñas y niños, estamos aprendiendo. Entonces, lógicamente, al principio tenemos la mayoría de los motivos egoístas. Buscamos algo para la personalidad. Por ejemplo, en mi caso es el hecho de que... Perdón. Es que hace rato me estás viendo. Es La el otra hecho de que conferencia cuando no, estoy había un pasando pim, pam. un momento un poquito más difícil, hay algo dentro de mi cabeza que me dice, tranquila, que todo pasará. ¿Eso qué es? Tranquila, que esto es momentáneo, todo pasará. Esa vocecita, ¿de dónde viene? ¿Es el alma? ¿Es...? Bueno, ahí seguramente se está infiltrando un pequeño rayo de sabiduría de tu alma para que te tomes las cosas con más tranquilidad. No se O sea, acaba eso es el mundo. alma, lo que En la te habla es mayoría el de las alma. situaciones, a veces no son tragedias. No. Y a veces las tomamos como Sí, lo tragedias. sé. Entonces, el alma sí que tiene siempre ese punto de vista, digamos, de lo que se llama la divina indiferencia.
El alma siempre tiene la divina indiferencia. Al alma le importa un pito lo que le pasa a la personalidad. Ella vive en otro nivel vibratorio. Y vive siempre en un estado de ecuanimidad y de felicidad y de alegría. Entonces, tenemos que poco a poco ir adquiriendo esa conciencia, la conciencia de lo que somos. Pero eso exige tiempo y vidas. Entonces, tenemos que aprender a no tomarnos cada situación como si fuera el fin del mundo. Y por eso, tan importante el desapasionamiento en la vida, no tomarse las cosas con desapasionamiento. Desapasionamiento, ¿qué sería? ¿Qué significa? Desapasionamiento. Desapasionamiento significa tomar, ya lo he visto, significa tomarse las situaciones de la vida con equilibrio. Vale. Con equilibrio, pensando que cada situación no es el fin del mundo ni de mi vida. Son situaciones pasajeras. Y hoy te vendrá una, pero mañana te vendrá otra y al otro le vendrá otra. Entonces, si uno aprende a estar equilibrado en las situaciones, entonces está más preparado para afrontar cualquier situación. Estos niños que mueren a muy corta edad, como 1 o 2 años, que a veces dicen de muerte súbita, estos niños ya han logrado tal evolución como alma que les quedaba nada por cumplir y esa es la misión de nacer y morir al poco tiempo. Bueno, cada caso es diferente. En muchos casos son un periodo de vida que acabó antes de tiempo en la vida anterior. Casos de suicidio, muchos casos de estos. Entonces ahí tiene que, también es una lección para los padres. Ahí aprende todo el mundo. Aprende el alma, aprenden los padres, aprende la familia. Sí, sí. Entonces, en todas las anomalías siempre hay situaciones kármicas del pasado. Entonces, para tener una comprensión total y profunda de cada evento de este tipo, hay que tener clarividencia a nivel del alma. Clarividencia no solo etérica, clarividencia emocional, clarividencia mental y clarividencia causal a nivel del alma. Cuando un iniciado o una iniciada es capaz de ser clarividente a nivel del alma, puede ver tu alma, tu aura álmica, tu cuerpo causal, y puede detectar esa situación física, ese efecto, a qué causa se debe. Puede unir ese efecto con la causa. Y te podría dar una explicación. Entonces, mientras tanto, tenemos que aprender a aceptar las situaciones de la vida, aceptar, como hay que aprender a aceptar la enfermedad como parte de la evolución humana, del recorrido humano de aprendizaje. Y la sabiduría también, ahora ya contempla el pacto de almas en grupo, es decir, pues eso que comentabas antes de elegir a los padres, elegir que yo voy a estar en este grupo, eso ya está pactado previamente. Sí. Lo contempla así también la sabiduría. Sí, claro. Porque hemos dicho que la reencarnación es una actividad grupal. Es una actividad grupal. Entonces, el alma, evidentemente, pacta ciertos acuerdos con otras almas para cuando se vuelvan a ver en la siguiente encarnación. Eso existe. Pero hay que discernir que tampoco todo es un pacto. Entonces nosotros todos nos hemos conocido en otra vida. Yo no tengo clarividencia a nivel del alma, no te lo puedo decir. Pero es muy probable que en algún momento en la vida anterior o en vidas anteriores nos hayamos cruzado. Porque igual que hay
una unión de sangre, hay una unión espiritual, una unión de las almas. Y es más fuerte. La unión de almas es mucho más fuerte que la relación de sangre. Porque a nivel del mundo de las almas, formamos ya parte de un grupo de almas. Y tenemos un alma grupal. Y que está nutrida, protegida y ayudada por un maestro. Que nos cuida como esas flores que veíamos. Somos su jardín. Somos el jardín del amado, del maestro. Y nos va cuidando, pero cuida nuestras almas. Ojo, no tiene interés en absoluto en ninguna personalidad humana. Pero a nivel de alma, Él nos cuida. Nos tiene cogidos. Nos riega, nos corta un poquito, cuando sobresalen algunas cositas, y cuida nuestra alma, como un jardinero. Nuestra alma. Nuestra personalidad no le importa en absoluto. Has dicho que las almas escogen a los padres. Sí. Cuando un alma escoge al padre biológico y luego hay unos padres adoptivos, estas almas primero escogen a los padres biológicos, luego por motivo que sea surgen unos padres adoptivos. ¿Esto también está ya impactado por las almas? Bueno, yo no te lo puedo asegurar al 100%. Pero yo diría que algún tipo de pacto debe haber, porque unos padres adoptivos es una situación realmente importante en la vida. Importante. Que te va a influir. Entonces, yo creo, es una opinión mía ahora, yo no lo he encontrado en ningún libro, es una opinión mía, siguiendo mi discernimiento, eso también debe estar pactado. Debe estar pactado. Los accidentes no existen. Los accidentes, el alma los ha diseñado. Son pactos. ¿Qué hacemos? Aprendizajes. Kármicos. No existe el accidente. Cuando uno se va de este plano físico, eso está determinado por nuestra alma. Y de hecho es lo primero que hace. Lo primero que decide es cuándo nos vamos. Lo primero que decide. Entonces todo eso está bien estudiado y diseñado por el alma. Entonces, bueno, estudiando la reencarnación y el karma, eso poco a poco nos va ayudando a ampliar nuestra visión y el entendimiento de que las cosas están mejor diseñadas de lo que nos pensamos. O sea que esas almas necesitan primero su familia biológica y luego por su crecimiento necesitan hacer Esa es mi opinión, claro. un cambio. Sí, es una opinión. Porque es un evento lo suficientemente importante porque los va a influenciar a esos niños, ¿entiendes? El resto de su vida. Entonces yo creo que es algo importante, no es casual. Puede ser casual alguna cosa sin importancia en la vida, pero eso va a influir. Entonces yo creo que eso el alma también lo ha diseñado. Cuando un alma deja el cuerpo físico y el alma se va a una zona que hay oscuridad o que hay como tinieblas y no hay luz, esto de esta zona de oscuridad y de que hay como una tinieblas, es el que está dentro del Kamaloka. Sí, exacto. Dentro del Kamaloka hay distintos niveles. Claro. En Kamaloka hay, como todos los planos, hay 7 subplanos. En Kamaloka, que es esa sección del plano astral protegida por determinados ángeles, Devas.
hay 7 subplanos, 7 planos, 7 subplanos distintos dentro del Kama Loka. Entonces, cuando uno muere y entra en el Kama Loka, la sustancia de nuestro cuerpo emocional sufre un reordenamiento. De manera que la materia de nuestros cuerpos emocional más densa, más burda, se pone fuera en la superficie. Y de fuera hacia adentro se va ordenando la materia. De manera que en la superficie, fuera en el exterior del cuerpo astral, tengo la materia más densa. Si he sido una persona de pasiones muy primitivas, muy primarias, el cuerpo externo emocional solo me permitirá ver y contactar con ese subplano astral. Y solo veré ese submundo astral de acuerdo a la composición de mi cuerpo más denso astral. Por eso hay personas que cuando despiertan en Kama Loka, pues se encuentran en un infierno. ¿Por qué? Porque su cuerpo se ha reordenado y ha sido una mala persona, que ha tenido todo tipo de adicciones, se ha portado muy mal con la gente, ha hecho daño, ha sido violento. Esa persona no puede tener las mismas situaciones en Kama Loka que una buena persona. Entonces todo depende del reordenamiento de la materia astral de nuestros cuerpos después de morir. Esa materia externa, astral, con el paso del tiempo y la falta de expresión de esas pasiones y emociones, porque allí no tenemos cuerpo físico, y allí no puedo fumar, no tengo un cigarrillo físico, pero sin embargo sigo sintiendo el mono más fuerte todavía, o una adicción o lo que sea. Esa materia astral superficial externa, con el paso del tiempo, se desintegra, desaparece, y entonces aparece la que es un poco más sutil, un poquito más espiritual, y entonces empiezo a ver otro mundo diferente, otro subplano del plano astral. De manera que a medida que se va gastando cada capa del cuerpo astral, vamos subiendo en conciencia, pero es porque yo me pongo en contacto con un subplano cada vez más elevado del Kama Loka. ¿Me vais siguiendo? No es un tema exterior, es un tema mío, porque cada capa del cuerpo astral en Kama Loka es como una ventana a cada subplano. Entonces yo puedo al despertar ver un infierno o puedo ver ya casi un cielo en el Kama Loka, porque el Kama Loka tiene 7 subplanos y los más elevados son muy espirituales. Allí solo hay luz, hay trabajadores, hay servidores, hay auxiliares invisibles, hay discípulos y discípulas, hay bibliotecas esotéricas, hay maestros, maestros no con mayúsculas, maestros pequeños. Los maestros no están en el plano astral, están en el plano búdico. En el plano búdico. Entonces, por eso es importante, Jordi, pues tener en la vida física, pues intentar tener unas emociones lo más naturales posibles, lo más delicadas posibles, lo más equilibradas posibles, porque eso será el factor que redistribuirá nuestro cuerpo astral en Kama Loka y hará que vivamos en una situaciones determinadas. Ángel. Quería preguntarte, dentro del periodo de Kama Loka también comprende el momento en que, sobre todo recién desencarnado y durante un tiempo los sientes en casa e incluso los puedes sentir o verlos. Sí, mientras está en los subplanos inferiores del Kama Loka, todavía puede haber cierto contacto con el mundo físico, sobre todo por la noche, porque cuando dormimos
aprovechen. Cuando dormimos, sobre todo, nosotros salimos del cuerpo y funcionamos en el plano astral, que durante el día no nos comunicamos con los fallecidos al poco tiempo, pero cuando dormimos, entonces estamos en contactos con ellos, nos relacionamos. Y por eso a veces, después del sueño, al despertar, podemos traer recuerdos de nuestra relación con las personas que han fallecido. Eso puede durar cierto tiempo, pero no eternamente. Y si pueden, algún abuelo o alguna persona de tu familia, aunque lleve 30 años ya que ya no está aquí, puede ser, como dicen normalmente, tu guía, que está ahí al lado para ayudarte. Sí, en determinados momentos se convierten en auxiliares invisibles, que se llaman. Sí, eso puede pasar, pero no están permanentemente contigo, como dicen, tiene aquí el abuelo pegado. No funciona así, pero se convierten como en ángeles protectores y en determinadas situaciones pueden ayudarte. Funcionan como el guardián en el umbral, te protegen. Y a colación de lo que decía Miguel Ángel, almas que se quedan atrapadas por século seculón, ¿qué pasa ahí con esas almas? Bueno, no pasa gran cosa. Es decir, se han detenido más tiempo del que deberían en el plano normalmente, en el subplano astral inferior. Entonces, están como ligadas todavía por los asuntos que tendrían que haber ya olvidado. Por eso es importante la cremación. Eso se evita cuando se produce la cremación del cuerpo, porque sin cuerpo físico y etérico es muy difícil tener ese amarre, ese ligazón con la materia física. Entonces, cuando se entierra el cuerpo, pues el cuerpo etérico también dura tiempo y se va descomponiendo en la medida que se descompone el cuerpo físico. Y eso es como un anclaje para el alma. Por eso hay almas que se ligan durante un tiempo y retrasan su ascenso a la luz. De hecho, hay servidores y discípulos y discípulas que ayudan a esas almas para que puedan proseguir su trabajo, que tomen conciencia. Es un gran servicio y especializado dentro del discipulado. Respecto a lo que has dicho sobre 0 a 7 años, de 7 a 14, a partir de 14 a 21, como que repiten o continúan como un karma que tenían de una vida anterior y que luego de los 21 a los 28. ¿Lo podrías ampliar un poco esto? Bueno, eso tiene que ver con el proceso de la recapitulación de las vidas anteriores y en concreto la vida anterior. Entonces, de los 14 a los 21 años se produce una recapitulación de la vida anterior y de 14 a 21 lo que haces es recapitular el estado vibratorio donde lo dejaste de tu cuerpo mental y de los 7 a los 14 de tu cuerpo emocional. Porque es que a veces hay personas que tienen un gran cambio de lo que vivieron hasta los 14 y a partir de los 14 como si no fueran la misma persona. Y eso me ha llamado mucho la atención. Y luego de los 21 a los 28 como que recuerdan lo que tienen que hacer o... Sí, de los 21 a los 28 es un periodo, digamos, de estabilización, de materialización. Entonces la persona a los 28 debería sí o sí reconectar con su vida anterior y empezar donde la acabó. Entonces, por eso hay un periodo entre 21 y 28 años. Esto lo explica el maestro Saint Germain y es muy interesante cuando habla de los ciclos de la vida humana. ¿Y de los 28 hasta qué edad ya? ¿Hay otro ciclo más? No, hasta los 100 años. Ya hasta los 100, ya a partir de los 28. Hay ciclos. O hace Cada 7 años. Cada 7 años. Y cada 9 años. Cada 7 y cada 9. Sí, va cambiando. Va cambiando. Esto en mi Facebook tenéis un artículo que puse hace tiempo, varias veces, entonces explicando los ciclos de la vida, buscar los ciclos de la vida, según el maestro Rákóczi, el maestro Saint Germain, y ahí está muy explicado. Y lo explica él muy bien.
Lo que quería preguntar es, cuando alguien ha tenido una reencarnación anterior importante, ¿puede ser que esto que se quede grabado en la reencarnación presente y se manifieste sutilmente en el cuerpo físico actual, que se manifieste la reencarnación anterior que fue importante para aquella alma, que se manifieste algo sutilmente? Sí, claro. Sí, está claro, digamos. Hay determinadas encarnaciones que son de un gran impacto para el alma, y eso, digamos, cuando nacemos de nuevo en la siguiente encarnación, eso puede tener, digamos, pues podemos tener recuerdos, puede tener cierto impacto en la vida actual. Es perfectamente, Jordi. Sí. Y el hecho de que alguien tenga algún recuerdo de lo que viviste en alguna reencarnación anterior, o sea, cuando llega una persona a cierto nivel, se acuerda de una forma así de lo que fue antes, y que esto ayuda a que entiendas la forma de actuar en el momento presente. Sí. Estos atisbos, estas imágenes, estas visiones te pueden ayudar a entender mejor cómo eres ahora, ¿de acuerdo? Pero la memoria completa de tus encarnaciones solo se consigue cuando el ser humano logra la perfección humana, en la quinta iniciación. Es cuando entonces cuando tenemos ya acceso a la memoria del alma, al cuerpo causal, y allí vemos todas nuestras encarnaciones. Lo vemos todo. Pero eso son en etapas muy avanzadas de la vida espiritual del ser humano. Hasta entonces, en general, la naturaleza es tan compasiva que generalmente nos ayuda a no tener recuerdos de todas las fechorías que hemos hecho en vidas anteriores. Porque si ahora somos personas normalitas, hace muchas vidas éramos muy primitivos, muy primarios, muy salvajes. Por eso, la naturaleza es muy compasiva y muchas veces pues, nos protege de todas las fechorías que hemos hecho. Por eso, al igual, la hipnosis no sería lo más recomendable. La hipnosis no sería lo más recomendable. La hipnosis o terapia de vidas pasadas no es aconsejable. Pero, como ha habido estudiosos que lo han hecho, pues nosotros nos aprovechamos de sus investigaciones científicas, por eso en apoyo a la reencarnación. Pero para las personas que están en el camino espiritual no es aconsejable. Vamos ya acabando, son las 1:08. Vamos a ir cerrando. Cuando estás haciendo una terapia y tienes un recuerdo espontáneo de una vida pasada, y porque tenías, por ejemplo, problemas con una persona y no entiendes por qué pasó aquello con aquella persona, y te acuerdas de esa vida pasada con esa persona, aquello te ayuda a sanar. Sí, eso es terapéutico. Eso es una ayuda que proviene del alma para que tú puedas sanar esa relación. Viene del alma esa experiencia. Incluso, Porque si no arrastramos cosas del pasado, a veces innecesarias. Entonces, lo mejor, por eso digo que el alma es tan compasiva, y la naturaleza es tan compasiva, que generalmente no nos deja que nos recordemos. Imaginaros que yo estoy con mi mujer y empiezo a recordar que en la vida anterior me asesinó. Me asesinó mientras estaba durmiendo en la cama, tan feliz. ¿Cómo creéis que yo podría encajar esa situación si yo empiezo a recordarme que mi querida esposa me puso las manos en el cuello y me asesinó? Duermes fatal. Entonces, está claro que ahí tengo algo que tengo una deuda con ella también, ella conmigo. Por eso estamos ahora juntos. Por eso que ya vamos terminando. En la vida espiritual no hay que desear
lo que no tenemos. Desear facultades, desear el despertar de ciertos poderes, desear el despertar de Kundalini para ver cosas. Porque muchas veces estos despertares o la puerta trasera son una maldición. Porque no somos capaces de asimilar esas experiencias y pocas veces nos van a ayudar, sino más bien nos van a perturbar. Nos van a perturbar. Con esto cerramos ya. Yo, por ejemplo, hace años tengo una persona que trabajaba en Kundalini Yoga. Y me vino un día, mira, estoy desesperado porque he empezado a ver todo tipo de seres y criaturas y muchos son negativos, son oscuros, ¿no? Y mi vida es una maldición, un infierno. Pregunté y había trabajado con Kundalini Yoga, despertando capacidades y poderes, ¿no? Pues que no estaba preparado. Porque eso sucede de manera natural debido a nuestra evolución espiritual, pero no cuando quiere la personalidad. Entonces, bueno, le pude ayudar con un tratamiento largo y al final se le cerró esa capacidad. Se había roto la trama etérica, la red etérica, porque Kundalini es el fuego que hay en la base de la columna vertebral, es fuego. Y cuando uno trabaja con fuego, si no sabes muy bien qué haces, te quemas. Y la Kundalini, despierta antes de tiempo, quema literalmente la trama etérica, que la naturaleza la mantiene siempre perfecta para que no haya trasvase entre el plano astral y el plano físico. Por eso, experimentos en el camino espiritual solo con la casera, solo con gaseoso. Y cerramos. Recordemos todos siempre que llega antes la tortuga que la liebre. Vale, pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a vosotras y a vosotros. Y ha sido un placer, como siempre, pues vuestra presencia y compartir pues, lo poco que voy aprendiendo en la vida. Muchas gracias. A ti. Muchas gracias. Namaskaram.